tenemos varios factores evidentes dentro del fenómeno ovni. Cambios de forma, de color, de luces, de tamaño, variación en la velocidad del objeto, de dirección. Tenemos un vuelo bajísimo, mentiras en las autoridades, fotos. Pero es que además tenemos las declaraciones del testigo, de más de un testigo, sobre la pérdida del tiempo. Viene acompañada de un aturdimiento y de un cabreo, si me apuráis. Y además, lógico el cabreo. ¿No le parece lógico lo que le ha ocurrido tras lo que ha visto, pues con respecto al perder el tiempo y tras vivir lo que ha vivido en el interior de su vehículo? Su perro también lo ha visto. Su radio se ha vuelto loca. Su compañero no quiere saber nada. Se comporta también de forma extraña. Está raro cuando quizá no debería de comportarse de una forma tan rancia. Era una persona normal. Son demasiadas las llamadas. No es una broma. Llamar a la policía no es cosa, podemos decir, que se hace a la ligera. Y menos en Estados Unidos con los elevados índices de criminalidad que hay y que siempre ha habido. No, allí no. Y volaba tan bajo. Las declaraciones de los testigos incluyen ese punto de inflexión de los prismáticos y ese índice de refracción. Si estamos ante un artefacto militar que es capaz de alterar el tiempo, ante una máquina del tiempo, es completamente secreta, pero es que resulta que no es la primera vez que pasaba. En el Valle de Hudson, en los años anteriores, ya se había visto algo así. En el Día de Acción de Gracias de 1982, el año, por cierto, en el que yo nací, pues se vio otro objeto volador no identificado de forma triangular, que medía 500 pies de largo, 152 metros de largo, con forma de ala delta. Y el 26 de marzo de 1983 también pasó algo similar, con otro objeto de la misma forma. ¿Y qué tiene esa zona? No tiene sentido. No tiene para nada el sentido. Entre 1982 y 1986, los investigadores de la zona estimaron que más de 5.000 testigos pudieron observar las llamadas luces de Hudson y las observaron moverse libremente, sin participación del ejército de los Estados Unidos, provocando todo tipo de interferencias espaciotemporales allí en las personas, gente perdiendo tiempo de sus vidas, sobre todo entre New Haven y Brookfield y todo en este estado de Connecticut, sin que hubiese nunca una explicación oficial por parte del ejército. Eso sí, entre la población los rumores se iban esparciendo y las descripciones eran brutales, completamente tremendas. Los guardias de seguridad de la planta nuclear de Indian Point, por ejemplo, situada efectivamente en el mencionado estado, exponían que muchos de los avistamientos eran sobre su planta. Y el colmo fue que ya los objetos eran inmensos. Y es que parecía que no se equivocaban. Había muchos avistamientos que eran exactamente allí, sobre la planta nuclear. Estaban completamente seguros de que eran ovnis, y muchos de los avistamientos exponían que eran tan grandes como 3 campos de fútbol, y eran personas que tenían sus familias y que se jugaban su trabajo a la hora de decirlo, y lo decían. Antes de terminar el programa, me gustaría terminar exponiendo, por supuesto, un pequeño detalle: el término oleada. Esto es una oleada y se dio en esos años, en ese foco de la central nuclear o no, pero se dio en ese estado y ha pasado en más lugares
del mundo, y es interesantísimo que ocurra, porque parece que haya lo que haya tras el fenómeno ovni, una inteligencia, una especie que se prepare para un futuro contacto con a su vez la especie humana, o una anomalía indeterminada con una forma que desde luego sí que tiene luces, pues tiene una serie de acciones que hacer en un determinado lugar de la Tierra y no en otros. Tiene que ser ahí. Hay una intencionalidad que se nos escapa. No es porque sí, al igual que las sondas que los seres humanos pues mandamos a Saturno, por ejemplo, y hace cientos y cientos de experimentos a cada metro que avanza, pues el fenómeno ovni también podría hacer exactamente lo mismo, siendo los seres humanos una especie de cobayas de laboratorio. Es así. Nos cuesta admitirlo, pero tenemos que entenderlo así. La anomalía espaciotemporal puede ser resultado de su movimiento al desplazarse, porque tiene que estar a esa altura para hacer sus acciones. Correcto, pero ¿qué pasaría si esa anomalía fuese provocada y realmente estuviesen deseando experimentar con los seres humanos en los 80? Justo cuando no había móviles que pudiesen delatarlos a nivel mundial, justo cuando no había redes sociales que destruyera su, de alguna manera, camuflaje. Porque si nos fijamos, la declaración de los dos testigos finales es de un objeto que trata de camuflarse, eso sí, sin éxito alguno. No es una tecnología perfecta la que está mostrando ese objeto al final. No a esa altura, por lo menos. Si fuera de nuestro futuro, pues es un fracaso de experimento al ser descubiertos. Fijaros, yo estoy hablando de ellos ahora mismo. La vida de todos los testigos cambió porque sin duda fueron miles y miles los que dieron el paso y hablaron de ellos, pero ellos también dieron el paso y bajaron e hicieron lo que hicieron. No sabemos lo que hicieron, pero desde luego, pues se dejaron ver. ¿Estarían en situación de necesidad? ¿Era obligado u obligatorio, como hemos visto tantas veces en el fenómeno de las mutilaciones de ganado? ¿Por qué lo hicieron? No tiene sentido además esa velocidad, dejarse ver, saber evidentemente con su tecnología que te están viendo, buscar, medir. Igual que hacemos nosotros en la Luna, por ejemplo. Entonces tenemos que entender que quizá hay más de una especie aquí visitándonos, unos que se dejan ver y otros que no. ¿Y por qué el ejército no hizo absolutamente nada? ¿Qué saben o qué temen? Todos los casos finalmente fueron cerrados o directamente olvidados tras las pertinentes entrevistas con cada uno de los testigos por parte de las autoridades competentes. Suena un poco conspiranoico, pero es que han pasado tantísimas cosas dentro del fenómeno ovni que a mí, por lo menos, pues me parece de recibo preguntarme qué pasaría si hoy, pues, ocurriese esto, ¿no? Es muy interesante, por supuesto, darse cuenta de que estamos ante un detalle que quizá se le haya pasado también a todo el mundo, ¿no? Hay personas que sabían perfectamente distinguir entre vuelos comerciales y militares y decían que eso no era, pues, ni comercial, ni militar, ni leches fritas. Señoras y señores. Y punto, y eso pasa, y pasa, y pasa, y pasa. Y el mundo parece importarle un bledo. Pero está ahí. Ni siquiera proyectos secretos. No, señor. OVNIs. Y ocurre. Personas con conocimientos que exponen que las leyes de la física se rompen y no son posibles. En lo que ven y se rompen y lo mantienen, y los casos se olvidan. Porque olvidar es perfecto para mantener el sistema de ricos y pobres en el que vivimos.
y que es estupendo para los ricos, que son los que ponen las normas, por supuesto, y ya está. Entonces, ¿qué pasaría hoy si pasara el incidente Hudson de 1985? Pues nada, supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con la corrupción de los partidos de mi país o de los vuestros. Una corrupción gravísima, bochornosa y sobre todo cruel para con la gente que lo pasa mal. Supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con la gente, o con lo que pasa con la gente que mató a quien no pensaba como ella, y hoy disfruta del dinero que robó. Y supongo que se volvería a olvidar, como ocurre con todos los misterios que nos han ocultado con el tema OVNI, que nos ocultan quizá ahora mismito, hoy, y que nos ocultarán. Pero yo desde mi cuartillo, pequeñísimo, en el barrio del Pilar de Madrid, en mi casita pequeñísima, y siendo un chaval de barrio, pues lo digo, lo he dicho, y mañana lo diré. Muchísimas gracias. Nada más, muchísimas gracias, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Un artefacto militar que es capaz de alterar el tiempo ante una máquina del tiempo. Es completamente secreta, pero es que resulta que no es la primera vez que pasaba. En el Valle de Hudson, en los años anteriores, ya se había visto algo así. En el Día de Acción de Gracias de 1982, el año, por cierto, su perro también lo ha visto. Su radio se ha vuelto loca. Su compañero no quiere saber nada. Se comporta también de forma extraña. Está raro cuando quizá no debería de comportarse de una forma tan rancia. Era una persona normal. Son demasiadas las llamadas. No es una broma. Llamar a la... Tenemos varios factores evidentes dentro del fenómeno OVNI. Cambios de forma, de color, de luces, de tamaño, variación en la velocidad del objeto, de dirección. Tenemos un vuelo bajísimo, mentiras en las autoridades, fotos. Pero es que además tenemos las declaraciones del testigo, de más de un testigo, sobre la pérdida del tiempo. La policía no es cosa, podemos decir, que se hace a la ligera. Y menos en Estados Unidos con los elevados índices de criminalidad que hay y que siempre ha habido. No, allí no. Y volaba tan bajo. Las declaraciones de los testigos incluyen ese punto de inflexión de los prismáticos y ese índice de refracción. Si estamos ante... Viene acompañada de un aturdimiento y de un cabreo, si me apuráis. Y además, lógico el cabreo. ¿No le parece lógico lo que le ha ocurrido tras lo que ha visto, pues con respecto al perder el tiempo y tras vivir lo que ha vivido en el interior de su vehículo?